Bienvenidos a la preciosa isla de Lombok. Al ser nuestra primera vez aquí, hemos decidido alquilar una moto para rodear la isla por completo mientras vamos descubriendo todo lo que tiene para ofrecer. Empezamos nuestra ruta en Kuta Lombok. Este es uno de los mayores centros urbanos de la isla y muchos viajeros vienen aquí en busca de su increíble mezcla de cultura local, con bonitos hoteles y opciones de restaurantes. Ah, y no nos olvidemos de la enorme cantidad de playas a poca distancia de moto en las que relajarte y disfrutar practicando o aprendiendo surf. Tras unos días, es momento de coger la moto y ponernos rumbo a Tete Batu, un encantador pueblo rodeado de arrozales y con vistas al volcán Rinjani. ¿Dónde estamos? No lo sé. ¡Tete Batu! No me acordaba el nombre. Nos despertamos súper temprano para hacer una misión sunrise, pero nos han cerrado dentro. Hay un candado ahí detrás. Así que no podemos salir. Voy a escribir al dueño a ver si aparece o algo. Nos han abierto la puerta finalmente, somos libres. Y si os estáis preguntando quién demonios está desesperado por salir de su habitación a las 6 de la mañana, pues las personas que tienen vistas para el Rinjani. Está ahí el volcán. Desde aquí, espera, un poco de zoom. Ahí lo tenéis. No se enfoca. No pasa nada. Os lo vamos a enseñar con el dron, que probablemente es como se va a ver mejor, pero mirad qué bonito. Mirad. Está todo verdísimo, está todo color dorado, está todo precioso. Acabamos de salir con la moto, llevamos ni 5 minutos, pero es que hemos tenido que parar. Es que mirad esto, son arrozales y arrozales y arrozales por todas partes. Y arrozales. Es precioso, encima tienes el volcán ahí de fondo, que es la montaña más alta de todo Lombok. Así que ya, teníamos que parar, sacar unas fotillos, admirar el paisaje y ahora sí que sí, nos ponemos caminos a la primera cascada. Acabamos de llegar a las cascadas y Tenemos un guía que es... habla un poco español, se llama Ali. Pero es increíble, por ahí viene. Pero ¿cuál es la casualidad, en plan, que nos toque un guía, porque se tiene que entrar con guía aquí a la fuerza, que consiga hablar español? Es muy gracioso. Nos hemos quedado flipando cuando nos ha empezado a hablar de la nada en español. Un poquito, ha dicho, un poquito. Un poquito. Pero va mezclando inglés y español, es muy guay, la verdad. Parece súper, súper majo. Cuidado, resbalas. Sí. Volando voy. Volando vengo. Volando voy. El camino. Yo me entretengo. Bueno, estamos llegando a la primera cascada. Realmente estamos en mitad de la selva, es todo verde, verde, verde alrededor. Hemos tardado nada, 10 minutos en llegar aquí, la siguiente van a ser como 30, así que a ver qué tal.
No sé si se me va a oír, pero aquí la gente viene también a bañarse, utilizan esto como piscina. El agua está fría, pero fría porque viene del río de la montaña. La verdad es que si eres mujer lo tienes un poquito más difícil para bañarte aquí porque la cascada está considerada sagrada, así que no pueden bañarse con bikini ni bañador ni nada así, tiene que ir tapada con un sarón que no se le vean las piernas, es por eso que no se ven mujeres y solo hay chicos aquí. Pero bueno, dejamos lo de bañarnos para otro día y nos vamos a ir yendo ya de aquí. Hora de comer. Vamos a hablar ahora de lo que han sido las cascadas porque con el sonido de ellas probablemente no os ibais a haber enterado de nada. Pero solo un par de cositas muy rápidos. Uno es el precio de las dos cascadas, que han sido 5 euros. Y la verdad es que nos han gustado bastante, nos han parecido bonitas. La segunda en particular, La segunda, súper impresionante. muy bonita. Así que vale la pena visitar. Os recomendamos también ir levemente temprano, al menos, no hace falta tan temprano como nosotros. A las 10 de la mañana, pero autobuses. Sí, nosotros nos íbamos y eso, y eran autobuses a llegar. Así que después de recuperar un poco de energías, nos vamos para el próximo destino. Transición. 2 minutos después del último vídeo. Hola. Hola. ¿Dónde estamos? Estamos parados, eso es donde estamos. Estamos parados porque ha empezado a llover. Así que Es donde estamos. Hay que esperar a ver si mejora un poco. Y si no, tocará ponerse el chubasquero y tirar para adelante porque nos queda 1 hora y 20 de moto. Así que... No sé qué está pasando, pero parece que se va a inundar todo. Ya ni donde estábamos resguardados, Dios mío. ¿Quién solo se ha preparado para la intemperie en la parte de arriba del cuerpo? ¡Nosotros! Bueno, vamos a aprovechar que vamos a parar un poquito para recuperar el aliento y así aprovechamos para explicaros que no estamos subiendo al Rinjani porque está delante nuestro. El Rinjani son 2 días subiendo y considerando que ayer ha llovido, hoy no sabíamos muy bien cómo iba a estar la cosa. Ayer o para vosotros hace 15 segundos, pero... Entonces tenemos miedo de a que a mitad del primer día o al final del primer día empiece a llover y estamos ahí a medio de un reto imposible de terminar. Así que va a quedar para la próxima. Sí, hemos cambiado 2 días por 2 horas de subida. Para mí está estupendo, la verdad. Así que y tenemos eso, estamos subiendo para tener las mejores vistas que se puedan del Rinjani. Así que a ver qué tal desde arriba. Pues parada estratégica para respirar un poco. Está un calor ya que Se no sé. siente el sol y así que necesitábamos un poquito de respiro. Y esta es una de las zonas donde la gente para a acampar. Es bastante más de lo que pensábamos. Son 2 horas que... bien marcadas, no es 40, porque nosotros pensamos siempre, la gente dice 1 hora y media, 2 horas, quizá 45 minutos estamos Pero es que arriba. realmente hemos pasado de frío de llevar la chaqueta y manga larga a sudar manga corta y sacarlo absolutamente todo. Pero las vistas aquí ya son una pasada. Ha molado mucho y vamos subiendo, había bruma por la mañana, muy bonito, muy recomendable, la verdad. Vale la pena subir, ni que pienses, yo no consigo subir 2 horas, sube ni que sean 20 minutos, algo, ya vale la pena. Pero otra vez subiendo. Estamos subiendo a un viewpoint. Vamos a subir un viewpoint esta vez. Van a ser solo 5 minutos. Esperamos, eso hemos leído. Y a lo que vamos a ver son los Campos. campos de arroz. No sé si son de arroz.
Bueno, ya no sé. Son campos de algo. Campos de plantaciones, de lo que sea. Así que a ver si vale la pena. Para entrar aquí hemos pagado 25.000, que es como 1,50 € quizá. Por los dos. Por los el dos. parking. Eso, exacto. 2 y parking. Así que bueno, no está mal. Lo que está mal es el sol, que no veas cómo pega ya. El que haya dicho que esto eran 5 minutos Nos ha mentido. ha mentido, pero como un bellaco. A ver, no creo que sea media hora, pero... Pero 5 minutos tampoco. Ay. Y ahora sí que sí. Todo lo... ¡Jua, qué pasada, eh! Es que es una cantidad inmensa. Y hay una estrellita ahí Hace fotenga. para posar, con tu cara sudada ahí en plan, ¡hala! ¡Qué chungo! Para que os hagáis una idea, esa es la montaña que estábamos subiendo antes. Esta es Andrea queriendo hacer una foto a esta pareja, pero que no quieren. Y de aquí tenéis todo el pueblo. Y por aquí detrás, ya tapado, no se ve absolutamente nada, estaría la montaña, el volcán. Acabamos de llegar a Senarú. Acabamos de soltar las cosas y sé que nos hemos estado enseñando mucho de los sitios donde nos estamos quedando durante este viaje, pero este os lo tenemos que enseñar sí o sí. No nos creíamos las vistas de este sitio cuando las hemos visto en las fotos de Booking y nos pensábamos que era imposible tener esto por 20 € la noche, que es lo que estamos pagando, pero sí que son vistas reales, os las voy a enseñar ahora y no sé, vais a flipar. Ahí están las habitaciones del hotel, aquí tenemos la piscina y mirad las vistas de la piscina. Es todo selva, selva y más selva, y al fondo el volcán Rinjani con sus casi 4.000 metros de altura. Decidme que esto no es una pasada. 20 € la noche, yo no ni pondría precio a estas vistas, me parece increíble. Así que ahora vamos a descansar, a cenar algo, porque mañana vamos a ver otras 2 cascadas que están aquí cerquita. Y os dejo con algunas imágenes de esto mañana por la mañana. Estamos saliendo y los monos vienen a recibirnos. De manera de quedarse tranquilos. Están por todas partes. Hemos andado 3 minutos desde nuestro hotel solo en línea recta y ya hemos llegado a la entrada de las próximas cascadas que vamos a ver hoy. Estamos llegando a la primera. Hacer una foto con alas. Claro, ¿quién no quiere una foto con alas delante de una cascada? ¿Puedes ponerte, por favor, solo para que se vea en cámara lo precioso que queda? Oh, Dios mío. Y después de solo 10 minutitos hemos llegado a la primera cascada. Muy bonita, más alta de lo que esperaba y con más agua de lo que esperaba, siendo todavía época seca.
Si quieres puedes andar hasta literalmente debajo de la cascada y pegarte un bañico. Sí, quizá la presión del agua te destroza un poco, no lo sé. Pero vamos a acercarnos. Cascada número 1, check. Vamos ahora a Tío Kelep, que queda cosa de media horita. Esperamos ir por el camino correcto, porque hemos dicho que no necesitábamos guía. Camino correcto, pero con cuidado. Hati hati. Let's go. ¿Veis? Otra vez. Hati hati. Mucho cuidado. Pones el pie donde no debes y es la última vez que pones el pie en ningún lado. Eneas, se simplifica como alguien normal atraviesa un puente, por favor. Pues por lo general, caminas Muy bien. y ya. Y ya. Pero aquí, ¿cómo se hace? Puede ser que la hayáis visto en alguna parte, en redes sociales o no. La gente aquí descubrió, no me preguntes por qué, que puedes levantar una de las rendijas que hay más ahí al fondo y te puedes tumbar y tirar y dejar que la corriente te lleve. Eso sí, necesitas a Y aquí alguien, está bien que alguien te pare aquí, porque si no... te vas para Narnia. Se acabó el camino normal. Ahora es, no sé, seguir el curso del río hasta encontrar la cascada, asumo. Básicamente. Realmente parece que nos estamos adentrando en la jungla. Ya, Dios mío. Por Dios. Bueno, en este punto ya hemos andado más de la media hora que supuestamente se tarda en llegar a la segunda cascada. Así que nos empezamos a preguntar, ¿somos de esos turistas que aparecen luego en el telediario? Dice, 2 turistas han desaparecido en una localidad de Lombok, en Indonesia. Se desconoce a dónde fueron después de visitar la primera cascada. Y parece que ahí al fondo Yo voy por el agua. está la cascada. Vamos por el agua, si ya estamos mojados enteros. ¿Qué onda? Por Dios, que haya valido la pena. Bueno, finalmente lo hemos conseguido. Aquí está la cascada. No nos vamos a acercar más hablando porque no vais a oír nada con el ruido. Y como veis, no sé si lo veis o no, pero la lente se está llenando de un montón de agua de la bruma de la cascada. Y eso que no hay viento, No. pero refresca, está súper bien, es súper bonito. Así que vamos a echar un vistazo. Intentar convencer a Eneas a entrar. No, ya me he mojado los pies, ya he visto los primeros. Cascada número 2, check. Estaba tan fría o más que la primera, pero ha valido bastante la pena. Ya, ha sabido bien. Es hora ya de irnos de aquí. Cuando hemos llegado a las 8, pues eso, estábamos solos. Y ahora ya, como siempre, empiezan a llegar los grupos y grupos y grupos. Pero calidad-precio, estas cascadas ganan cualquiera. Estas han sido 20.000 rupias por cada uno de nosotros, así que si la comparas con las otras que hemos visitado antes, que eran 90. 90, ya.
estas son calidad-precio, las mejores de todas. Y aquí te puedes bañar de bikini, de Como bañador, quieras. sin problema. Hay un montón de piscinas naturales, vale completamente la pena. Antes de llegar a nuestra última parada de este viaje por Lombok, que va a ser Senggigi, una zona costera solo de playas, hemos decidido parar aquí porque tenemos que enseñaros lo que hay detrás mío, que son las islas Gili. Están súper cerquita de Lombok, son súper populares entre la gente que visita tanto Bali como Lombok. Son tres, tenéis Gili Meno, Gili Air y Gili Trawangan. Siendo la más pequeña Meno, la mediana Air, que es la que más nos gusta a nosotros personalmente, y Trawangan, la más grande, donde tenéis más clubs y vida nocturna. Pero si queréis ir a unas islas menos turísticas, donde podéis bucear con peces de todos los colores, ver caballitos de mar, tortugas, pasear por la playa con caballos, os dejamos aquí arriba un enlace y abajo en la descripción para ir a unas islas secretas. Senggigi tiene un montón de subidas y bajadas y en casi cada subida hay un mirador de donde puedes tener vistas, así que mismo sin dron no te pierdes nada. Y hablando de miradores, incluso podéis encontrar esta vila abandonada, que aparece así en Google si la buscas, donde podéis venir a ver playas con, ya veis, un vistazo increíble y el atardecer, que se ve precioso desde aquí. Y en principio, si el día está despejado y no hay nubes, incluso por allí se debería ver el monte Agung. Como estamos en zona costera, evidentemente lo mejor que se puede comer aquí es marisco y pescado fresco. Así que aquí tenemos calamares fritos, tenemos lo que ellos llamaban Espinacas del mar. espinacas del mar, pero bueno, vaya, son verduras. Esto es berenjena a la parrilla, el pescado. Y todo esto con vistas a la mejor, en nuestra opinión, playa aquí de Senggigi. Son solo 160 rupias, 160.000 rupias. Que al cambio son unos 9 euros y poco, y todo tiene una pintaza buenísima, todo es fresco, así que nos vamos a poner a zampar a la de ya. Hemos visitado el máximo de playas en Senggigi posibles en un corto espacio de tiempo para poder deciros que esta es nuestra favorita. Las hemos visitado llenas, vacías, sucias, limpias, con olas, sin olas, y Nipa Beach gana. De todas las playas esta nos ha parecido la más bonita, el color del agua es precioso, hay chiringuitos súper buenos, por no decir, donde hemos tenido la mejor comida aquí en Lombok. Y la playa está súper limpia, los locales cuidan muy bien. Cada mañana vienen con rastrillos, sacan incluso las hojas de los árboles, cosa que no se puede decir de la mayoría de las otras playas que hemos visto aquí. Hay palmericas bonitas. O sea, tiene sombra, y probablemente lo mejor de todo es que más o menos si vienes aquí de 8 a 11 de la mañana, tienes la posibilidad de nadar y ver tortugas. Acabamos este viaje completamente enamorados de Lombok, tanto por sus maravillas naturales como por la amabilidad de su gente. Así que solo nos queda decir que le des una oportunidad y te lances a la aventura por esta preciosa isla, porque créenos, no te arrepentirás.